a todas. Esta es la sesión número 4, si no me equivoco, de los principios, de los 20 principios, y ya vamos en los finales, vamos pasando a los puntos 17 y 18. Ya nos hemos presentado antes, así que no sé, creo que no es necesario presentarnos. Pero por si acaso, Joana está aquí, María Elena. Gracias a las que se han unido y bueno, las que verán después el video cuando lo puedan ver. Vamos a pasar entonces inmediatamente, ya mencionábamos la última sesión, se introduce el tema ya en el punto 16, donde se habla de las 2 directrices que se pueden impartir a los niños para que se manejen a sí mismos en el aspecto moral e intelectual, que serían el camino de la voluntad y el camino de la razón. Y ya después al 17 pasamos derechamente al camino de la voluntad. María Elena, ¿querías tú abordar ese o lo...? Como tú quieras, yo puedo leerlo. Vale. Principio número 17, lo voy a leer, dice el camino de la voluntad. Voy a leer el 16 como para introducir lo que vamos a empezar a leer. Existen 2 directrices que se pueden impartir a los niños para la gestión propia, tanto moral como intelectual, las cuales podemos llamar el camino de la voluntad y de la razón. El camino de la voluntad a los niños se les debe enseñar a que hagan distinción entre yo quiero y yo debo. B, que la forma de llegar a ser en forma efectiva es apartar nuestros pensamientos de lo que deseamos pero no queremos hacer. C, que la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos es pensar o hacer algo bien diferente, algo entretenido o interesante. D, que después de un poco de descanso, de esta manera, la voluntad vuelve a su trabajo con nuevo vigor. Este complemento de la voluntad lo conocemos como distracción y su rol es librarnos por un tiempo de hacer un esfuerzo para que podamos volver a querer hacer con mayor ímpetu. El uso de la insinuación como ayuda a la voluntad debe eliminarse, ya que tiende a aturdir y a estereotipar carácter. Pensamos que la espontaneidad es una condición del desarrollo y que la naturaleza humana necesita la disciplina del fracaso tanto como la del éxito. El camino de la voluntad, yo creo que uno de los temas en los que más profundiza Charles Mason en sus volúmenes es en el tema de el camino de la voluntad y la razón. Y el camino de la voluntad y la razón es clave, como le decía Joana, para la parte práctica, me tiene que ver con el desarrollo de las actividades, con el tema de cómo organizamos las actividades y cómo logramos que nuestros hijos, de una forma voluntaria, como dice el mismo camino de la voluntad, realicen todas esas actividades, ¿no? Y que todo vaya como fluyendo. Y también tiene que ver con el tema que me gusta mucho, que es el de los hábitos. Y el tema incluso de la obediencia y formación de carácter. O sea, el camino de la voluntad es muy amplio, digamos. Entonces, yo tengo aquí, en la voluntad, tengo una frase que anotaba, que dice, las decisiones correctas nacen del pensamiento correcto, así que el propósito de educar es proporcionar al niño un depósito completo de pensamiento correcto del mundo del que escoger. Entonces, esto que, por ejemplo, yo acabo de leer acá en la parte del principio, Charles Mason primero nos habla de esa parte de que nosotros siempre estamos entre 2 decisiones, en lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Y digamos que nuestros hijos, en la medida en que ellos ya inician sobre todo sus lecciones formales, cuando ya ellos empiezan a tener un poquito de más rigor en todo el proceso de lecciones de lectura, sus primeras narraciones, las primeras lecciones formales de matemática. Entonces ya el niño empieza a experimentar con mayor rigor lo que es lo que debo hacer y lo que tengo que hacer, hablando en cuanto a la parte práctica de las lecciones, porque de que nosotros estamos en contacto con nuestros hijos, incluso en el tema de la crianza, ellos están entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer.
Entonces, ¿qué nos recomienda Charles Mason en sus principios? ¿Qué es lo que, pues, lo que ella nos plantea primeramente? Que hay que enseñarles a ellos cuál es la distinción entre el yo quiero y el yo debo. Y por eso yo leí esta frase, porque me recuerda que en esa distinción yo tengo que proporcionarle al niño esas primeras guías de lo que yo debo y yo quiero y cuando yo tengo que decidir que debo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso va enganchado y es lo bonito de la pedagogía, va enganchado con las lecturas que hacemos con los niños, por ejemplo, las lecturas que nosotros les proveemos a ellos, y por eso es que a los primeros años leemos fábulas, las fábulas de Esopo, por ejemplo, la palabra de Dios, que son las primeras lecturas que van direccionando al niño a sus primeras nociones de lo que debo hacer, de la responsabilidad, de que ya no siempre voy a hacer lo que quiero. Entonces, la segunda parte, que es la forma de llegar a ser efectiva, es apartar nuestros pensamientos de lo que seamos, pero que no queremos hacer. Eso tiene que ver también mucho con el tema de los hábitos de pensamiento, que Charlotte Mason desarrolla mucho en su primer volumen. Ella habla de con nosotros como padres también enseñarle a nuestros niños a no seguir un curso de pensamiento, sino que nosotros los vamos guiando, los vamos ayudando a cambiar ¿cómo es que? Rieles, ¿verdad? Como el tren, va en un rielito y así son nuestros hábitos. Entonces, los pensamientos que, que van formándose allí, por ejemplo, el niño, no es que yo no quiero hacer esto, mamá, o es que ¿por qué tengo que hacerlo? O de pronto temas de actitud, y voy a hablarlo muy general porque esto, digamos que es apenas hablando por encima el principio como tal, es allí donde nosotros intervenimos y les ayudamos a cambiar esos pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Con las ideas, las historias, la palabra de Dios, con nuestro ejemplo. Y también está la parte de la distracción, y me gustaba mucho porque leía de que esa frase viene eh, me disculpo porque no copié si era del latín, no estoy segura, pero decía que viene de la palabra diversión, que significan dos vías. Entonces lo que hacemos, y de ahí viene la palabra también diversión, que se relaciona con distracción, es que al niño también necesita un tiempo y todos nosotros necesitamos momentos en que debemos redirigir nuestra atención por un momento. Es decir, que está bien que el niño por un momento descanse, y por eso es que Charles Manson decía, por ejemplo, en las lecciones de matemáticas, que no pueden ser lecciones muy largas, por ejemplo, porque hay un momento en que la atención se disipa, el niño se vuelve menos efectivo en sus trabajos y ahí es ahí cuando necesita un cambio. Entonces, por eso es tan importante el tema de las lecciones cortas y de variar las lecciones que requieren cierto esfuerzo mental con lecciones que requieren un tipo diferente de habilidades. Por ejemplo, hacemos matemáticas y después de matemáticas podemos hacer una lección que requiera ese menos esfuerzo mental, y eso ayuda a que la mente tenga esa diversión, o sea, no hablando de diversión de divertirnos, sino como tomar esa vía diferente y lograr que luego, cuando regrese a otra lección donde requiere esfuerzo mental nuevamente, el niño nuevamente está recargado. Y también todo lo que tiene que ver con el tema de tiempos de dispersión, ¿no? Eso también entra ahí en el camino de la voluntad. No sé si tú quieras decir algo mientras yo busco una frasecita aquí que también tenía pendiente, Joana. A mí me parece muy interesante y creo que enfatizar este hecho de que Charlotte Mason habla de estas dos herramientas como vitales para que el niño se maneje a sí mismo. Por un lado tenemos la voluntad, por otro lado tenemos la razón. Y en cuanto a la voluntad, ella decía que hay que comprender que muchas veces los padres estamos un poco confundidos con el tema de la voluntad, en el sentido de que a veces decimos, oh, este niño no quiere comerse las zanahorias, es un niño que tiene mucha voluntad. ¿Cómo lo diríamos en español? Yo lo estoy leyendo en inglés, ¿no? Como strong will. Eso es obstinación, podemos llamar. Claro, pero en inglés por lo menos se dice que tiene como una voluntad muy fuerte. Sí, En así español también. no decimos eso, pero
en inglés se usa así. Entonces ella decía que en realidad este niño no tiene una voluntad fuerte, lo que pasa es que está haciendo testarudo, está haciendo terco, porque su voluntad no tiene rienda. Entonces el padre, el educador, la mamá, tiene que trabajar para que este niño desarrolle las herramientas para manejar su propia voluntad, es decir, el niño pueda llegar a un punto en que diga, yo conozco que, o yo sé, estoy consciente de que la voluntad es una herramienta que está a mi disposición, piensa el niño o piensa la madre, a veces nosotros mismos como educadoras tenemos que trabajar esta área, yo, entonces decimos, esta es una herramienta para mí, yo puedo manejar mi voluntad y si yo soy capaz, por ejemplo, ella dice, de hecho, reprimir y direccionar la voluntad. Si eso lo hacemos con mucha frecuencia, entonces vamos a tener una voluntad muy fuerte. Y todo lo contrario se entiende allá en el mundo, o sea, afuera el niño que, como decía recién, el niño que quiere hacer lo que quiere hacer, que es gritón, que no sé qué, no obedece, este niño tiene una voluntad muy, muy fuerte, pero en realidad lo que el niño necesita es direccionar esa voluntad, necesita reprimir esa voluntad, y de hecho eso obviamente no es algo muy popular, esto de reprimirse a sí mismo, pero yo decía, las funciones de la voluntad son tres. Una es controlar las pasiones y las emociones, dirigir los deseos y regular los apetitos. Es decir, que si nosotros permitimos al niño o nos permitimos a nosotras mismas no reprimir nuestra voluntad, no direccionar nuestra voluntad en cuanto a nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros apetitos, vamos a terminar en un lugar muy distinto al que queremos llegar al final del día. Vamos a tener una persona que va a tener una voluntad muy ejercitada en realidad en hacer lo que quiere. Esa también es una voluntad muy ejercitada, es un músculo, ¿no es cierto?, que se ha ejercitado mucho, pero se ha ejercitado para el mal, porque no se controla a sí mismo, hace lo que quiere, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntad puede ser digamos, un camino que puede llevarnos hacia el bien o puede llevarnos hacia el mal, si no lo sabemos controlar. Lo otro, decía, ahí me gustó, hay una cita muy bonita en el volumen 1, que la traduje así súper rápido, ¿eh? Dice que la madre cristiana tiene como deseo más elevado instruir a sus hijos para la vida cristiana. Cuando el niño despierte, o su conciencia despierte, para entender, digamos, que despierte al hecho de que él le pertenece a alguien, que él le sirve a alguien, estamos hablando de Dios. Entonces la mamá, la educadora, lo habrá preparado para tal elevado servicio con todas sus facultades entrenadas. Es decir, un hombre de guerra desde su juventud, porque por sobre todo es poseedor de una voluntad efectiva de querer y de hacer con el fin de complacer a Dios. O sea, es súper clara la visión de Charlotte en el tema educativo, lo hemos repetido desde el principio, de que ella considera que la educación tiene como fin último, ¿no es cierto?, el conocimiento de Dios, y aquí lo vemos de nuevo expresado, en esta voluntad que el niño ha sido instruido para ejercitar para el bien, para que cuando Dios lo llame a su servicio, el niño va a estar listo, él va a tener la experiencia de ejercitar esta voluntad. Lo encontré muy bello. A mí me gusta mucho este tema de la voluntad, porque lo que tú acabas de decir es súper clave, el tema de la voluntad firme. Yo tenía ese falso concepto, digamos que yo pensaba que los niños de voluntad firme ya están dotados de una voluntad y no necesitan mucho trabajo porque tienen una voluntad firme, y viene Charlotte y le dice, no, eso no es una voluntad firme, eso se llama terquedad. Y ese niño, al contrario, no tiene voluntad como tal, porque es que para ella la voluntad, o sea, el camino de la voluntad es cuando el niño, y que es nuestro objetivo, lograr que el niño pueda ser capaz él mismo, como hablabas tú de esa autogestión, él mismo de hacer lo que él sabe que debe hacer. ¿Y qué sabe que debe hacer? Servirle a Dios primeramente, porque es tan bonito que Charles Mason siempre apunta a ese servicio a Dios y siempre apunta a lo más importante, y yo creo que
hace de que valga la pena todo lo que nosotros empezamos a hacer con nuestros hijos, todas estas actividades, las lecturas que hacemos, porque apuntan a ese mismo objetivo todo. Y Claro. me encanta una frase, por lo menos, que me trae esperanza y también me ayuda a ser paciente, porque el tema del camino de la voluntad, y es algo que debemos tener claro, la educación es un camino también largo y estamos sembrando semillas que van a dar fruto en su momento, pero no podemos esperar, por ejemplo, y que nuestros hijos sean súper obedientes enseguida y que tengan una conducta impecable ya, esa, queremos como como ver ese fruto automático y que hace parte también de todo este sistema que estamos acostumbrados allá al automático, porque así está, esta es la característica de nuestra época histórica, ¿no? Entonces nos desesperamos y nos entristecemos, muchas veces nos sentimos también sin esperanza porque no vemos enseguida que nuestros hijos ya son obedientes, pero Charles Mason nos dice algo bonito y es de que es un proceso que tenemos que ser pacientes porque el camino de la voluntad, dice aquí, la disciplina de la voluntad no es un asunto de resolución repentina. Es el resultado, miren esto me encanta, es el resultado de una educación lenta y ordenada en la cual la norma y el ejemplo emanan de la vida y del pensamiento de otros hombres, hombres de antigüedad y hombres del momento, tan inconsciente y espontáneamente como el aire que respiramos. Pero el momento de elección es inmediato y el acto de elegir es voluntario. Y el objeto de la educación es prepararnos para esta elección inmediata y acción voluntaria que cada día presenta. Entonces, esta frase yo la leo mucho porque a veces a mí se me olvida que la disciplina de la voluntad es un camino lento, es un camino que requiere trabajo, que requiere constancia y que requiere que tengamos siempre en mente que las lecturas que aún le estamos proveyendo a nuestros niños, como tú también publicabas ayer en los libros vivos, que estén dirigidos a pensar en todo lo bueno, en todos los gustos, a lo que la palabra de Dios nos pone como referencia, es eso, que cuando nosotros escogemos todos estos libros y ellos están en contacto con tanta historia del pasado, están en contacto con cosas del presente, están en contacto con tantas ideas donde ellos ven, por ejemplo, en esta parte de la voluntad, en su volumen se habla mucho por ejemplo, cuando ellos se enfrentan a Plutarco y ven reyes, hombres que tomaron buenas decisiones y tomaron malas decisiones y que no necesariamente una persona de voluntad firme hace lo correcto. Entonces, es pensar que todo este proceso que nosotros vamos a llevar con nuestros hijos, las lecturas, esas lecturas lentas, ese tiempo que a veces nos parece eterno, va a dar un fruto y es el fruto de la disciplina de la voluntad. Entonces, es bueno también nosotros tener eso súper claro para no caer como en el desespero de que por qué mi hijo no me está obedeciendo en este mismo instante, aunque estamos en ese proceso, también hay que confiar en que va a dar fruto lo que estamos sembrando en sus corazones a través de la pedagogía pues que Dios nos permitió encontrar a través de Charlo Miso, que es maravillosa en ese sentido, ¿no? Entonces, quería compartirles esa frase porque me gusta mucho y porque nos ayuda también a entender lo importante, cómo sus principios se engranan, ¿verdad? Cómo en unas lecturas también la disciplina de la voluntad nosotros podemos verla allí, bien pensada en la práctica educativa. Y pues yo creo que en esa parte de la voluntad, Yo em, tengo una cosilla más. ¿sí? Em, bueno, ya lo hablamos al principio. Creo que estas son todas cosas que son para nosotras, ¿ah? Como educadoras. Tenemos que pensar en la voluntad, obviamente también en la razón, como factores que nos van a ayudar, no tanto, bueno, obviamente que ayuden al intelecto, al desarrollo intelectual del niño, pero partimos, ella dice, Charlotte lo dice y lo repite, en lo primordial que es la formación del carácter del niño. No solo del niño, sino también de nosotros como educadoras.
Entonces tenemos que pensar, como dices tú, esto va a ser una tarea de largo plazo, no es una pedagogía que te da, que te dice, mira, son los 10 pasos para lograr tal cosa, porque es algo, es un estilo de vida al final de cuentas, como lo dice mucho su, su frase primordial. Eh, Esa es una cosa. Y la otra, en cuanto a herramientas, cómo trabajar la voluntad. No sé si lo ibas a abordar tú, María Elena, o yo tengo unos apuntes aquí de eso. Adelante. Ya. Una de las cosas que mencionó ya María Elena es esto de la distracción, de darle al pensamiento y entregarle al niño, decirle, este conocimiento es para ti y cuando tú tengas este problema, cuando te sientas agobiado por tal cosa, por ejemplo, dice ella, hay una cita muy bonita, dice, ¿estás enojado? Piensa en otra cosa. ¿Estás cansado de intentar? Piensa en otra cosa. ¿Estás codiciando algo que no debieras tener? Piensa en otra cosa. Entonces se le da al niño eh, esa herramienta para que él maneje sus propios pensamientos y esta reflexión se hace antes del evento. Es decir, nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, antes de que el niño caiga en cierto comportamiento que es negativo, cualquiera sea, nosotros vamos a decir, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Cuando tú tengas este pensamiento, ¿con qué pensamiento puedes reemplazarlo? O la mamá, si es un niño más pequeño, la mamá advierte el patrón de conducta y interviene antes de que el niño llegue a la acción negativa. Entonces lo distrae, obviamente ya menciona el ejemplo que también lo mencionamos antes, si no me equivoco, del bebé que se cae y se causa daño y empieza a llorar y normalmente uno va ya y le da unos besitos y unos abrazos y pobrecito, bebecito, y dice, no, lo que pueden hacer es sacar al bebé a la ventana, que mire los caballos, mire el campo, mire los árboles y que se distraiga. Entonces de esa manera el niño aprende a controlarse a sí mismo, a no darle rienda suelta a sus emociones. Entonces, obviamente esto también es muy anglosajón, porque nosotros los latinoamericanos somos más emotivos y todo lo ponemos allá afuera y llevamos las emociones en la manga, como dice el inglés. Pero ella dice, una forma de manejar esto de la voluntad es que el niño aprenda de a poquitito a controlarse a sí mismo. Lo otro dice que es fundamental para que, para que podamos instruir la voluntad de esta manera, ¿no es cierto?, cambiando los pensamientos, es que el niño ya haya adquirido el hábito de la atención. Si el niño no ha desarrollado el hábito de la atención, primero empiecen por ahí. Que el niño, cada vez que se le lea, ¿no es cierto?, irle fomentando su atención, que si el niño está jugando con una florcita, que si la deja botada, que la mamá le menciona algo, lo atrae de nuevo, así va desarrollando un poco la atención. Dice, los malos hábitos son un obstáculo gigante para ejercer la voluntad de manera positiva. Entonces ella habla, por ejemplo, aparte de la atención, habla del hábito de la obediencia, como una conquista de sus propias inclinaciones, versus los niños que son criados estrictamente, y lo menciona ahí, hay niños que se han criado en hogares muy estrictos, llega el momento de ir del hogar y los niños prueban de todo y se van, pero así totalmente en la onda rebelde. Entonces, no, lo ideal es criar al niño como ayudándole, invitándolo a cooperar en este proceso, que el niño sepa que él tiene un rol primordial que jugar en este proceso. Felicitarlo cuando el niño ha logrado cambiar sus pensamientos, no ha llegado a la acción negativa, se ha logrado controlar, felicitarlo, y como irle ayudando en ese sentido. Y bueno, y finalmente ella dice, que me gustó mucho también, dice, hay dos servicios disponibles para todos nosotros. Uno es el servicio a Dios, que incluye el servicio al hombre, y el otro es el servicio a sí mismo. Entonces ahí hay que enseñar, de nuevo, los libros, las conversaciones, la vida del hogar, todo eso le va a ir dando al niño esas directrices, que él empiece a decidir por propia voluntad, ¿a quién sirvo? ¿Me sirvo a mí mismo o sirvo a Dios? Sí. O los otros. Así es, yo tenía esa frase también aquí,
y fue una de las que me impactó mucho de enseñarle a los niños que de esa diferencia entre servirse a sí mismo y servir a Dios y cómo ellos desde que tienen el primer contacto con la palabra ya van generando esa idea. Incluso algo que también ella relaciona mucho con el camino de la voluntad es que la voluntad no trabaja sola, sino que también trabaja de la mano con la conciencia, que es lo que los niños van desarrollando. Por eso es un proceso lento y es un proceso que que lleva su tiempo, porque el niño va creciendo, va desarrollando esa conciencia justamente a través de las lecturas, del testimonio de nosotros, el ambiente de vida, de todo en general. El niño entonces se va entrenando en obediencia, pero a la vez el niño va ejercitando y va teniendo todas esas ideas que le van dando la libertad, porque esa es la idea, el niño va a tener la libertad de escoger obedecer. Y de hecho leía en estos días, bueno, ayer prácticamente leía una de las lecturas de Ambleside, que es un libro que se llama Parábolas de la Naturaleza, y era muy interesante porque habla de la historia de unos caballos y cómo ellos tienen que dejarse domar. Pero había un caballo súper de voluntad firme, como habíamos dicho ahorita, o sea, él decía que él no iba a doblegarse, y, y al final de toda la historia, él, después que le pasaron los chascos, como dice uno, o sea, le pasó lo malo por no obedecer, por no dejarse domar, entonces entendió que había libertad en hacerlo voluntariamente. Entonces la frase que me marcó fue cuando decía que la obediencia voluntaria es la verdadera paz. Y es cierto, porque es lo que le vamos a enseñar al niño, es como dice lo que tú leías ahorita sobre la obediencia es valiosa solo en la medida en que ayuda al niño a comprometerse él mismo a hacer lo que sabe que debe hacer. Entonces ahí donde tú hablabas y ella dice de que de nada sirve criarlos como listo, donde uno anule por completo la voluntad del niño y entonces lo que hacemos es que llegamos a una esclavitud prácticamente, porque el niño no tiene voz ni voto, sino que es un proceso en el que el niño puede hacerlo voluntariamente, todo un reto sobre todo para los que tenemos niños más grandes, pero yo creo que la clave está en toda ese complemento general que le damos a ellos de la palabra, las ideas vivas y el ejemplo, el ambiente. Finalmente va a ser su trabajo. Exacto, y por eso es que ella menciona que tenemos los educadores una gran responsabilidad de medir cuál es la influencia que están recibiendo los niños, porque ella no quiere para nada que los niños, eh, eh, o sea, esto de la insinuación, de la sugestión, de que el niño sea manejado, manipulado para que haga algo, Charlotte Mason va totalmente en contra de eso. La idea es que el niño tenga la libertad de decidir por sí mismo y nosotros lo que vamos a hacer no es aislarlo tampoco de las realidades de la vida, sino que el niño tenga acceso a esas cosas que están allá y que podamos nosotros irlas conversando y que el niño vaya adquiriendo las herramientas, los principios para poder tomar las decisiones correctas. Okay. Sí. Pasamos al 18, digamos, el camino de la razón. Dice, también enseñamos a los niños a no poner, entre paréntesis, demasiada confianza en su propio entendimiento, porque la función de la razón es proporcionar una prueba lógica de dos cosas. Uno, la verdad matemática, y dos, la prueba lógica de una idea inicial que la voluntad ha aceptado. En el primer caso, la razón es prácticamente una guía infalible, pero en el segundo caso no siempre es así, porque la razón es la que va a confirmar con pruebas irrefutables si una idea está bien o está mal. O sea, en otras palabras, no podemos dejarnos llevar por la razón. El niño tiene que saber desde el principio, obviamente nosotros como educadores también lo tenemos que saber. El hecho de que haya una razón para algo no significa que sea algo, que esa idea sea positiva. Charlotte lo dice, razonable, que algo sea razonable no es sinónimo de que esté correcto. ¿Por qué? Porque la razón se puede aplicar a cualquier acción. Ustedes si hablan con un criminal, hay entrevistas de criminales, donde se
se les pide, el periodista les conversa y les dice, pero ¿por qué hiciste tal cosa tan horrible? Ellos tienen una razón y tienen forma de justificar sus acciones. Entonces la razón por sí sola no es un trasero de confianza, para nada. Ella dice, la razón es un sirviente, no un amo. Entonces lo que vamos a hacer es enseñar al niño que la toma de decisiones que él tiene al frente de él va a depender de obviamente, si está sirviendo a Dios o a sí mismo, que ya lo mencionamos, va a depender de cuán fuerte es su propia voluntad de hacer lo que es bueno y de principalmente tomar la decisión correcta, porque el niño puede decidir, yo voy a desobedecer, yo no voy a hacer caso en esta situación específica. Y la razón o sea, va a estar ahí para acompañarlo. De hecho, la razón no es su conciencia, la razón no le va a decir, pero mira, esto no está bien, ¿por qué lo vas a hacer? Mira tu madre, lo que te he dicho. No, la razón le va a apoyar en lo que él ya ha decidido. Entonces, el trabajo de la voluntad que ya mencionamos, por ahí se empieza. Y como decía Charlotte, y lo acabo de mencionar, los hábitos son los que van a obstaculizar o apoyar este trabajo de la voluntad y de la razón. Si ya hemos trabajado en los hábitos de atención, los hábitos de obediencia, buenos hábitos en general, entonces el niño ya va a estar preparado, va a estar equipado para hacer la buena voluntad, ¿no es cierto? La buena voluntad de Dios. Y también va a estar preparado para aplicar razones, un razonamiento bíblico, un razonamiento basado en la verdad de Dios, para apoyar esa acción. Este niño, por lo tanto, tiene que recibir los principios de cómo usar la razón para las cosas buenas. ¿Y cómo le vamos a dar esos principios? Exponiéndolo de nuevo a libros vivientes, exponiéndolo a las escrituras, exponiéndolo a la realidad del mundo. El niño tiene que empezar a conocer, empezar a escuchar de lo que está sucediendo en el mundo, de las cosas que están pasando, de cómo la gente está decidiendo hacer tal o cual cosa, conversarlo con los padres todo el tiempo y empezar a discernir las falacias, o sea, las cosas, las mentiras. Es verdad que en principio cuando son muy pequeñitos, obviamente hasta los 5 o 6 años, lo ideal es llenarlos de las historias bíblicas y de la verdad, ¿no es cierto? Pero también es bueno que se les exponga a otras cosas de a poquito, obviamente gradualmente, en la medida que los niños y los padres estén cómodos, obviamente, exponerlo a las cosas que están pasando, a las cosas que son más negativas, por así decirlo, porque no va a ser en el hogar que el niño va a tener la lucha más grande, sino va a ser cuando esté fuera, cuando no haya nadie mirándolo, cuando no tenga ese apoyo de la familia, ese apoyo de la mamá. Entonces el niño tiene que tener las herramientas ahora, el ejercicio ahora, actividades, decía ella también, las actividades no pueden, los educadores no podemos dejar de hacer esas actividades que obligan al niño a pensar, que obligan al niño a racionalizar ciertas cosas. Lo ideal es que estemos haciendo siempre ese ejercicio, y obviamente como creyentes, como cristianas, como padres cristianos, nosotros vamos a ir midiendo todo según el rasero de las escrituras, ¿no es cierto? Pero, bueno, en definitiva eso, no sé, Mariela, tengo... Voy a leer el 19 porque estás ahí conectadísimo con lo que tú hablas, que dice, por lo tanto a los niños se les debe instruir a medida que lleguen a la madurez suficiente para comprender tal enseñanza, que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es aceptar o rechazar ideas, que tú decías. Para ayudarlos en esta elección le damos principios de conducta y una amplia gama de conocimiento apropiado para ellos. Dichos principios librarán a los niños de pensamientos ilógicos y de acciones imprudentes que causan que la mayoría de nosotros viva en un nivel inferior al que debiéramos. Y eso tiene que ver mucho con lo que hablamos del camino de la razón, y es porque cuando te hablas de que la razón es nuestro siervo, más no nuestro amo, eso es clave, porque el niño aprende a que no puede confiar en su razón,
Claro. si no está sometida a un conocimiento verdadero. Y a mí me encanta esa parte porque la razón sin conocimiento es negativísima. Y es lo que nosotros hacemos al exponerlos a ellos a la palabra principalmente y exponerlos a todo tipo de lecturas que le permitan a ellos agarrar tal conocimiento donde ellos puedan ahora sí usar su razón de una forma positiva. Entonces, si ellos tienen su razón, pero nosotros no le proveemos de las herramientas, de los argumentos, de las verdades, entonces esa razón no necesariamente entonces se va a encaminar hacia lo verdadero y hacia lo positivo, sino hacia nuestra propia pecaminosidad, o sea, va a terminar yéndose hacia donde no debe. Entonces, es por eso eh, ayudarlos en eso. En esa lección le damos los principios de conducta, una amplia gama de conocimientos apropiados que fortalecen, o sea, que capacitan su razón. Entonces ahí sí su razón es su siervo, porque entonces ya ellos pueden encontrar muchas razones para hacer lo bueno, porque entonces ya ellos tienen una gran cantidad de ideas, de información en sus corazones, en sus mentes que les permiten de allí decidir para bien. Eso me gustó mucho y es como la parte práctica de cómo ir por ese camino de la razón. Tengo también aquí una frase que leí en el libro de Karen Glass el último que ella sacó, me encanta, que dice, la razón es efectiva, pero no es una brújula moral. Eso es súper clave porque es enseñarle a los niños de que la razón no es para confiar, digamos, como conductas buenas o malas. Porque, como tú decías, un criminal con su razón puede decir que estaba correcto, que lo que hizo se justifica o puede hallar tantos argumentos para parecer que estaba en su derecho de hacer cualquier tipo de acto delictivo, pero cuando nosotros, por ejemplo, sometemos esa razón a la luz de la verdad, la mayor, la principal, que es la palabra de Dios, por ejemplo, ahí cae cualquier razonamiento humano y es importante porque ya es una verdad que no depende incluso de nosotros mismos, sino que es una voluntad que es objetiva y absoluta y eso es lo más importante. Entonces de allí viene esa parte de poderles enseñar a ellos lo que es el límite enseñar la limitación de nuestra razón. O sea, nosotros estamos limitados y por eso no podemos confiar en nosotros mismos al 100%, sino que de allí donde extraemos esa verdad de que el conocimiento de Dios es el principal, porque es a través de ese conocimiento entonces que nuestra razón encuentra esa limitación, pero entonces haya la luz hacia lo más importante, que es el conocimiento de la verdad. Eh, Viendo aquí qué más escribí. Creo que sería súper importante enfatizar esto de que nosotros tenemos que comunicarles a los niños que ellos tienen una responsabilidad. No están, y este es un modelo distinto de educación en el sentido de que el niño no es un agente pasivo de la educación, sino que él es el principal agente. Entonces, cuando le toca discernir, ¿no es cierto?, identificar las mentiras que escucha por ahí, y después tiene que decidir, ¿acepto o rechazo esta idea? Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo es del niño, no es del padre. El educador no viene con una lista y decirle, esto es lo que yo quiero que tú aprendas o lo que yo quiero que tú creas. Lo ideal, ¿no es cierto?, si le vamos a presentar las escrituras, por ejemplo, si vamos a partir desde allá. Nosotros vamos a saberlo en el corazón y vamos a comunicarlo porque lo vivimos, que es la verdad de Dios. Pero no vamos a obligar al niño a que él crea eso, sino que vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón del niño y el niño llegue al conocimiento de Jesucristo de la manera en que Dios lo tiene estipulado. Entonces no es tampoco un adoctrinamiento de los niños, para nada. Nosotros estamos considerando que el niño es un ser, es una persona desde el momento en que nace. No es, volvemos de nuevo, ¿no es cierto? No es la pizarra en blanco que se mencionaba en esos tiempos. Y después pasamos al 20, que estamos hablando de lo mismo, yo creo que dice, nosotros los educadores, no hacemos ninguna separación entre la vida intelectual y la vida espiritual de los niños,
sino que les enseñamos que el Espíritu Santo de Dios tiene acceso constante a sus espíritus y es su ayudador permanente en todos los intereses, los deberes y las alegrías de la vida. Es decir, cuando el niño está haciendo su trabajo para la escuela, se está esforzando en hacer un trabajo bien hecho, lo está haciendo como para Dios. Es como ese versículo que se lee en las Escrituras. Todo lo hacemos como para Dios. Entonces lo vamos a hacer de la mejor forma posible, vamos a tomar estas decisiones de la manera que honren a Dios, de la mejor manera. O sea, todo vamos a llevar sus pensamientos a Dios. Y hay una cita muy bella que yo no la pensé delante, porque pensé que no íbamos a alcanzar a llegar al 20, pero ella dice, no existe esto de conocimiento secular versus conocimiento religioso. Cuando hacemos estudio de la Biblia, por ejemplo, estamos hablando, y cuando hacemos estudio de la naturaleza o de lo que sea, todo nos está llevando, todo este conocimiento viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces es un conocimiento que viene de parte de él, lo tomamos con esa seriedad que debiera, ¿no es cierto? Que todo el conocimiento viene de parte de Dios y lo que ellos están aprendiendo viene de parte de Dios. Y por lo tanto honramos a Dios por ese conocimiento. Y bueno, que no existe esto que se ha desarrollado mucho de la vida secular versus la vida religiosa, sino que en las cosas de Dios y como somos creyentes, entonces el niño está siempre, y por ser nosotros los padres creyentes, el niño está siempre bajo ese manto, digamos. Yo tampoco pensé que íbamos a llegar al capítulo, al principio 20 y me hubiese gustado extraer algunas frasecitas que creo que en el volumen 3 ella habla mucho sobre esa parte, pero creo lo más importante de este principio es, primero, lo hermoso de lo que tú decías, de descansar en que nosotros no somos los últimos o los mayores educadores, o sea, sí estamos haciendo un trabajo importante, pero Dios está trabajando a través de nosotros, o sea, el principal y mayor educador de nuestros hijos es Dios. Y es tan hermoso que en un principio, o sea, que ese principio está allí como algo estático en una pedagogía, para que siempre se recuerde y para que siempre se tenga en cuenta y que no se nos olvide, primero, que no estamos solo en este camino, de que el Señor está trabajando en el corazón de los niños y Él está haciendo la obra y eso trae paz, aligera un poco nuestras cargas porque es bien cierto de que nosotras como mamás educadoras, todas nos identificamos, siempre tenemos una carga de si lo estamos haciendo bien, de que si nuestros hijos están aprendiendo, será, siempre tenemos todas esas incógnitas en nuestro corazón porque es producto de todo el proceso y de ese acercamiento que tenemos en la educación de nuestros hijos todo el tiempo. Entonces siempre nos estamos cuestionando, pero recordar que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra mayor en ellos, eso es maravilloso. Y también algo que me gusta de ese principio y que creo que trajo mucha libertad a mi vida en cuanto a la educación, es el tema de nosotros, lo que tú decías, no empezar a mirar lo intelectual de lo espiritual o lo secular de lo religioso, por decirlo de esa manera. Porque es empezar a mirar, y ella habla mucho en su volumen 6 de empezar otra vez a retomar ese pensamiento de la Edad Media, donde se reconocía al Señor, a Dios, como la fuente principal de todo conocimiento y como la fuente, o sea, de allí surge todo lo bueno. Entonces, podemos de esa manera, por eso, admirar una buena arte, ¿no? Una buena pintura, por ejemplo. Podemos escuchar una buena música, aunque quizás la persona no era, digamos, creyente o era exactamente, tenía los mismos, el mismo credo que yo tenía. Todo lo bueno que ha salido de esa persona ha salido porque el Señor se lo permitió y fue providencia del Señor en su gracia común desplegar lo de Él en toda la humanidad y que nosotros podamos de alguna manera identificar a Dios en eso. Eso me encanta y ella lo hablaba como tú me corriges porque en inglés es The Great Recognition, que creo es el gran reconocimiento, eh, que es poder ver esa conexión entre todo porque tú entiendes que Dios es la fuente
principal y de todo lo bello, de todo lo bueno que, pues, que él mismo ha permitido que haya alrededor de todos nosotros. Entonces tenía yo esa frasecita, pero como no la preparé, pero es enseñarle a nuestros niños que Dios es, sí, la fuente principal de toda verdad. Que todas las verdades, como dice aquí la explicación de este principio, todas las verdades provienen de Dios. Es decir, nosotros por eso no tenemos miedo de exponer a nuestros hijos a la lectura, obviamente a una edad apropiada, a una lectura de un, no sé, de algunas citas de Gandhi o, eh, no sé, cosas de repente que llamamos paganas, ¿no? Y que están en los libros presentes. ¿Y cómo vamos a decir, vamos a ponerle un gran papel ahí para que el niño no lea? Pero hay verdades, Dios se ha revelado, y Romanos en la Biblia lo dice muy claramente, Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la naturaleza. Y de repente pensamos, no, o sea, todo eso es mentira y lo mío todo es verdad. Pero no, la verdad de Dios está revelada a todos los hombres, sean creyentes o no. El hecho de que muchos rechacen a Dios, rechacen a Jesucristo, ahí está la división. Jesucristo es el que hace la diferencia. Entonces, la verdad de Dios está disponible para todo el mundo. Nuestros hijos deben apropiarse de esa verdad, saber, tener confianza, porque por eso no tenemos miedo de que nuestros niños accedan a distintas obras literarias, accedan a distintas obras pictóricas, musicales. Como dices tú, no vamos a empezar a averiguarle la vida personal a cada persona y vamos a entrar en una especie como de sectarismo, de que solamente si la persona receptaba a Jesucristo, entonces yo voy a leer algo de su libro. No, porque hay algunos libros que no se puede llegar a eso, pero tienen elementos de verdad. Y nosotros por eso estamos educando a nuestros hijos en el hogar, para poder conversar todas estas cosas, para poder recordarles, mira, es tu responsabilidad analizar esta situación y vamos ayudándole, ¿no es cierto?, a discernir las mentiras y que el niño que lo haga por sí mismo, como dice el punto 12, la educación es la ciencia de las relaciones. El niño va relacionando todo. Si el niño se le ha dado el fundamento de la verdad, él mismo va a ir sacando sus propias conclusiones y ahí vamos a estar nosotras para ir colaborando en ese proceso como instrumentos en las manos de Dios. Sí, sí, yo creo que con eso terminamos los 20 principios. Una jornada bastante larga. Yo creo que no pensamos nosotros nunca nos íbamos a demorar 4 horas. Yo pensé un conversatorio es suficiente. Pero yo hoy leía algo y realmente creo que la pedagogía de Charles Mason es una pedagogía vivificante en el sentido en que siempre le está apuntando a lo más importante, que es al conocimiento de Dios, siempre te está apuntando a lo noble, a lo bueno, a tener paz, a descansar en el diseño de Dios. Entonces, estos conversatorios y todo este tiempo que uno dedica a los principios y que quizás las mamitas que son nuevas dicen, ay, pero yo quiero saber cómo se hace esto y lo otro, y porque nosotros venimos con ese pensamiento práctico, ¿no? Con ese pensamiento de quiero saber el cómo, pero el para qué es tan importante, o sea, el por qué, perdón, es tan importante porque el por qué nos ayuda primero a permanecer en las prácticas que vamos a empezar a implementar con nuestros niños. Te va a dar la seguridad para ir en contracorriente, porque prácticamente esto no es nada parecido a una educación tradicional, es totalmente lo contrario y es de vital importancia que entendamos todos los principios, cómo se conectan para poderlos hacer en paz y aligerar cargas también, porque pasa de que a veces queremos hacer más y más, añadir más porque creemos que no es suficiente, pero cuando leemos del principio del 1 al 20, es una pedagogía completísima, es una pedagogía que va la consideración del niño, de lo que es él, hasta quién es el mayor encargado en la educación de ellos, que es el Espíritu Santo. Entonces, vale la pena repasarlos y estar todo el tiempo en esa constante relectura de los principios de Charles Mason para mantenernos ahí firmes en ese camino. Entonces, no sé si
contestamos preguntitas antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. ¿Quieres leerlas? Muy bien, voluntarioso. Sí, de voluntad firme. A ver. Voy a ir más arriba. Aquí tengo. André pregunta, buenas noches, ¿qué consejos pueden aportarnos para sembrar el hábito de la atención? Esa es una pregunta. Aquí dice, antes de responderle a Andrea, aquí dice Daniela, el principal educador de nuestros hijos es Dios. Sí, toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la diga. Sí, eso es lo que yo quería decir y lo que Charles Mason quería decir. Yo no recuerdo quién dijo esa frase, pero ella la usa, creo que en el volumen 6. O no sé si lo leí de pronto en alguien que estaba hablando de la pedagogía, pero, pero es así, toda verdad es de Dios, porque ella en uno de sus volúmenes también resalta, estaba leyendo, de que ella dice, Dios le permite al mundo, o sea, al mundo en general, percibir su verdad, su belleza, porque Él se despliega y es imposible que el ser humano, sea cristiano, creyente o no, ignore la creación y la revelación de Dios a través de ella. Entonces, la preguntita de Andrea es, consejos para sembrar el hábito de la atención. Qué edad tienen los niños, Andrea? 3, 5 y 7. Ah, son chiquititos. ¿Quieres tú? Yo, de lo que me acuerdo, mira, mi mente está media frita hoy día, no estoy pensando muy profundamente, pero de lo que me recuerdo que ella habla de los pequeñitos, porque son casi de edad preescolar, excepto el de 7, que ya podría empezar sus lecciones formales, los de edad preescolar, como pasan mucho tiempo o como debieran pasar mucho tiempo afuera, en la naturaleza, lo ideal es que la mamá vaya con ellos y les haga algunos ejercicios, algunos juegos que son para poner atención. Por ejemplo, ella habla esto de recordar las imágenes. Por ejemplo, decirle a los niños, vamos a mirar tal, no sé, una casa que tengas de un vecino, un árbol, lo que sea. Y la mamá les puede explicar en qué consiste el juego. Es decir, observar, cerrar los ojos y empezar a repetir, ¿qué es lo que acabo de ver? Un árbol que está torcido, que tiene una rama para allá, listo, me olvidé. Abre los ojos de nuevo y vuelve a repetir. Y hace que los niños vayan poniendo atención un poquito, grabándose esa imagen. Es un ejercicio que puede llevarse obviamente a un nivel mucho más complejo, pero como son chiquititos, se les puede pedir que se empiecen a recordar de los detalles de la flor, y la mamá empieza a usar obviamente las palabras eh, adecuadas para describir la flor. Si el niño, por ejemplo, se distrae y quiere mirar otra cosa, pero mírala, le puede contar hasta una historia de la flor, que crear una historia espontáneamente. Entonces le ayuda que si el niño naturalmente iba a estar pensando en la flor 15 segundos, entonces como que lo atrajo para que estuviera pensando en la flor 30 segundos. Ya la próxima vez quizás le puede explicar algo un poco más interesante, que el niño pase 45 segundos pensando en la flor, no sé, después un minuto en la flor, y así se va desarrollando el hábito de la atención. Las lecturas también tienen harto que, un papel importante que jugar, especialmente si son buenas lecturas, debiera atraer la atención del niño. Si son lecturas un poco sonsas, tuaro, no sé si encontraste la forma de traducir, María Elena, tuaro, pero sonsas, Y historias esperando que no que tú interesan me nada. digas. Tú lees el libro, lo cierras y quedas con un gran signo de interrogación. Eso es no, no, no. No lean historias de ese estilo, porque el niño, su atención por el libro no está ejercitada para nada, al contrario, se está ejercitando el hábito de la inatención. Entonces, esas historias no, pero si es una historia que le atrae al niño, que le interesa, que la mamá al leerla ella misma se interesa, entonces puede leer, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, no más que eso, y entonces va propiciando también que la atención del niño se vaya desarrollando en la medida que escucha la historia. Y obviamente el hábito de la obediencia va a estar muy ligado al hábito de la atención, porque el niño que obedece es el que puso atención,
en la orden que recibió, si el niño no escuchó, la mamá se acerca, no me acuerdo si existen como consejitos así prácticos sobre eso, pero yo lo he leído varias veces ya que lo ideal es que la mamá se acerque, ayude al niño con un toque quizás y recordarle que tiene que obedecer, que la mamá todavía está poniendo atención, que está esperando que va a obedecer y, y no se deja al niño así como que haga lo que quiera al O final. disperso. Mm. Sí, incluso las mismas rutinas diarias de la vida práctica ayudan al niño a desarrollar atención, por ejemplo, si nos están ayudando en algo, ¿no? Por ejemplo, cuando Sara, que bueno, mi niña tiene 3 años, ella le encanta sacar la ropa de la secadora, le fascina. Entonces ella empieza a sacar la ropa y ellos se distraen, ellos dicen, quiero hacerlo, pero ya cuando llevan 2 minutos ya se olvidan que habían dicho que querían ayudarla a uno. Entonces esa es una buena oportunidad para ejercitar la atención. Ay, ¿recuerdas que me dijiste que me querías ayudar? Bueno, recógeme los colores, la ropa de color verde o la de papá o la que es del hermanito. Entonces ellos, más que todo, es trabajar el redireccionar, porque el niño muy pequeño siempre quiere hacer algo, pero se lo olvida. O sea, como que rápidamente, ¡puf! ¿Verdad que yo estaba haciendo esto? Entonces nosotros vuelve y redireccionamos esa atención y eso se ve casi en todo. En lo que decía Joana, por ejemplo, con las flores, que yo, mami, mira, una flor amarilla. Y cuando ya uno llega, ya no quieren ver la flor. Entonces uno dice, mira, la flor amarilla, ¿cuántos pétalos tiene? Y cómo es y tiene formitas o si tiene palitos. Entonces le ayuda al niño a permanecer un poquito más de tiempo enfocados en lo que nosotros queremos. Pero básicamente también con las mismas lecciones, con el tiempo, ellos van adquiriendo más hábitos de atención, con las mismas, las lecturas, con las mismas lecciones formales, ya se va reforzando ideas también, los hábitos también, eso no podemos olvidar que los hábitos surgen de una buena idea. Entonces lo que decía Joana también, una buena lectura donde esté la idea, esa idea implícita sobre la atención, también es como clave para que ellos les quede como ese impacto de, del hábito, de cómo Y se ve. también esto, por ejemplo, si salen a caminar en la naturaleza, que la mamá vaya modelando poner atención. Mira esto que acabamos de ver, o el insecto, y lo vamos a observar y nos vamos a detener un momento. No es llegar y decir, oh, pasó oh, mira eso y sigue adelante, sino que la mamá va mostrando un poco, modelando lo importante que son todas las cosas, lo importante que es poner atención en los detalles, y eso se practica muy bien cuando se sale a caminar, por ejemplo, que los niños van encontrando muchas cosas, hay que darles todo el tiempo que quieran para que se agachen y si necesitan tirarse en el suelo y analizar el insecto y mirarlo, y si hay una lupa, ya traemos la lupa, o sea, todo lo que se pueda para fomentar esa atención, hay que hacerlo en esa edad, porque eso va a dar unos resultados geniales cuando ya empiecen las clases formales después. Así es. Sí, Estamos casi listas. sí. No sé si alguien más quiera describir algo. ¿Alguna opinión, retroalimentación? Yo creo que también, mientras van escribiendo, eh, eh, podemos hacer como una especie de encuesta o algo que de pronto quieran reforzar, algo como un tema en especial que quieran reforzar. Yo estaba pensando en el tema de los primeros años con los niños pequeños, también veo que hay muchas mamitas que tienen como esa duda de los primeros años, aunque realmente es el menos como, porque es más libre, ¿no? Es más flexible. Voy aquí a darle la palabra a Noemí. No sé si ya se pueda, si Noemí ya pueda. Sí, ya. Ajá. Hola, buenas noches. Yo, mientras escuchaba estos puntos, venían a mi mente algunos versículos que fortalecen
de la palabra de Dios. Uno de Proverbios 16 dice que mejor es el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad, hablando del camino de la voluntad. Otro versículo que habla del enfoque para la conquista de la voluntad es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando a nuestros niños, yo me acuerdo con mis niñas chiquitas, le decíamos, bueno, es que los ojos del Señor están en todos lados mirando lo bueno y lo malo. Tú donde quiera que estés, Él se da cuenta y eso crea en ellos el respeto a detenerse, el respeto a decir, Él es espíritu y aunque yo no lo vea, pues Él sí ve lo que yo hago. Y el tercer versículo que yo recordaba es el Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, el estar sembrando la palabra, obviamente literatura y libros vivos, pero el cimiento de la palabra es la parte del espíritu, el alimento del espíritu que va a ir purificando y va a hacer su obra, no volverá vacía, sino que va a hacer su obra en el tiempo en que Dios produzca esa semilla, aunque nosotros vamos a sembrarla, pero Él la riega y Él la hace germinar en sus corazoncitos. Entonces, pues esas eran las palabras. Y obviamente, por ejemplo, el libro didáctico en la Biblia es Proverbios. Didáctico me refiero al carácter, porque ahí se presenta al necio y al sabio de manera muy práctica, en la que ellos pueden ver las consecuencias del necio y las consecuencias del sabio, y ya ellos dicen, ¿tú qué eres? ¿Tú qué quieres ser? Entonces, se le están dando la opción de tomar la decisión por él mismo de las consecuencias que esa conducta le va a traer, ¿no? Entonces, el poder, pues, son 31 capítulos de Proverbios, y era una como una práctica en nuestra familia el leer un capítulo de Proverbios por día. Entonces, terminas leyendo el capítulo, digo, son solo comentarios, ¿no? De leer el libro completo durante un mes, ¿no? Era eso específicamente, esos versículos. Gracias, Noemí. Gracias. A Joana se le acabó la batería. Me acabo de decir que se iba a apagar y se le iba a acabar su batería, así que me va a tocar despedirla. Pero de verdad que quedo muy contenta y sé que ella también con este espacio que logramos llevar. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y de las que van llegando y puedan, que es lo más bonito, que quedó grabado y las que van llegando pueden ir como tomando toda esa información tan valiosa de los principios. Creo también que comenzamos bien porque hay que comenzar es por los principios definitivamente, que es lo que nos da una visión clara de lo que es querer educar a nuestros hijos bajo la pedagogía de Charles Mason. Entonces, creo que ya después estaríamos haciendo como una encuesta. Si ustedes tienen algún tema en su mente, pueden ponerlo allí, que si no lo hacemos en tipo conversatorio, porque de pronto son muchas o no se puede, y también lo podemos tener en cuenta para algunas publicaciones, ya sea en Instagram o en la página en el blog, pero ahí se van como supliendo todas esas necesidades como más urgentes que ustedes tengan. Entonces, les deseo una buena semana. Gracias por estar con nosotras estos 4 días, estas 4 semanas seguidas. Y bueno, seguimos conectadas. Les mando un abrazo y bueno, seguimos aprendiendo juntas durante este camino. Un abrazo a todas.